Foro Nacional, el TEPMEC en la encrucijada, neoproteccionismo estadounidense, Nearshoring y el Plan México. Específicamente, esta mesa se titula Telecomunicaciones, Comercio de Intangibles y Servicios Financieros. Así que bienvenidos y bienvenidas sean todos. Para esta mesa contamos con la participación de varios ponentes, entre los cuales se encuentra la doctora Nitzia Vázquez Carrillo, quien es doctora en Economía y profesora asociada de tiempo completo, interina en la Facultad de Economía de la UNAM. Es miembro C del Sistema Nacional de Investigadores. En 2023 recibió la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de docencia económico-administrativa. Sus líneas de investigación incluyen desarrollo e inclusión financiera, sistemas y mercados financieros nacionales e internacionales, así como las finanzas públicas. La doctora Nitzia, en conjunto con el doctor Manuel Díaz Mondragón, quien es doctor en Economía Financiera, especializado en Banca y Bolsa por la Universidad Autónoma de Madrid, con maestría en Ingeniería Económica y Financiera y licenciatura en Economía por la UNAM, asesor en estrategias de inversión y capacitador certificado, es presidente del Instituto de Asesoría en Finanzas Internacionales y miembro de diversas asociaciones económicas. Investiga finanzas internacionales, administración pública y desarrollo organizacional y economía aplicada. Ellos nos presentarán una ponencia conjunta. Asimismo, también tenemos la participación de Fernando Hernández Pérez e Idalia Guadalupe Ruiz Aguilar, quienes también presentarán el día de hoy en esta mesa un trabajo en conjunto. El maestro Fernando Hernández Pérez es maestro en Ciencias del Desarrollo Rural Regional, docente de asignatura en la licenciatura en Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas, forma parte de la Red Latinoamericana y del Caribe de Investigadores y Hacedores de Políticas en Servicios de la CEPAL, RELAS. Su experiencia se centra en comercio internacional, servicios modernos, sostenibilidad ambiental, flujos de inversión extranjera directa. Asimismo, la maestra Idalia Guadalupe Ruiz Aguilar es maestra en Ciencias de la Educación y docente en la licenciatura en Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas. Es miembro de la Red Latinoamericana y del Caribe de Investigadores y Hacedores de Políticas en Servicios de la CEPAL. Ha desarrollado investigación en comercio internacional, medio ambiente e inversión extranjera directa con énfasis en comercio de servicios modernos. También nos acompañará el día de hoy la doctora Aurora Marcial Flores, quien es doctora en Economía con mención honorífica por la UNAM, maestra en Estudios Sociales, licenciada en Economía por la UAM, miembro C del Sistema Nacional de Investigadores, es docente e investigadora en la Universidad Nacional Rosario Castellanos y en la Facultad de Economía de la UNAM. Sus líneas de investigación incluyen financiarización, inversión extranjera directa, industria automotriz, relaciones laborales y política monetaria. También se encuentra con nosotros Gerardo Arrieta Toledo, quien es licenciado en Derecho por la UNAM, actualmente trabaja en el despacho González Luna y Castillo, especializado en telecomunicaciones y radiodifusión. Estudia el posgrado en Derecho en la UNAM con enfoque en Derecho Constitucional, Filosofía del Derecho. Sus líneas de investigación son fake news, información en medios digitales, tecnologías de la información, libertad de expresión y derechos humanos. La mesa cerrará con la participación del maestro Gustavo Enrique Sauri, quien es maestro en Economía por la Columbia University, Nueva York y doctorado en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Relaciones Internacionales por la UNAM. Es miembro nivel C del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación incluyen negocios internacionales e integración económica, economía internacional y globalización, así como economía política internacional. Les damos también la más cordial bienvenida a las y los ponentes de esta mesa. Comenzaremos con la ponencia titulada TEMEC, Comercio electrónico y servicios financieros, retos en regulación, inclusión digital y financiera en México, desarrollada por la doctora Nitzia Vázquez Carrillo y el doctor Manuel Díaz Mondragón. Adelante, por favor, les comento que tienen 15 minutos para su exposición. Buenas tardes, muchas gracias. Pues primero que nada agradecer la invitación al doctor Samuel, asimismo pues felicitarlo a él y a la diputada Claudia Vivanco
por la organización de este segundo Foro Nacional, el TEMEC en la Encrucijada. Es un honor, además, poder participar en la Cámara de Diputados y compartir con ustedes algunas reflexiones en torno justamente a los desafíos y oportunidades que se plantea para México relativos al capítulo de comercio digital y los servicios financieros. La siguiente, por favor. La siguiente. Básicamente nosotros nos planteamos explorar cómo los avances en comercio electrónico y servicios financieros digitales impulsados por el TEMEC, si bien abren nuevas oportunidades, también exponen profundas brechas estructurales en tres vertientes: infraestructura, normatividad e inclusión digital. Nuestra hipótesis pues es clara: sin una armonización normativa y sin políticas públicas inclusivas, los beneficios de la economía digital no se distribuirán de manera equitativa en México. La siguiente, por favor. Obviamente tenemos que empezar con los conceptos relevantes, donde destaca que pues la versión de lo que es comercio electrónico no es simplemente la compra-venta de bienes a través pues de la red informática o de una plataforma de infraestructura tecnológica, que era la versión un tanto más acotada que teníamos. Hoy en día también se podría decir que son aquellas en donde las propias condiciones de la venta, el precio, las negociaciones dadas a través de dispositivos móviles, extranet, una red de EDI, correo electrónico o cualquier sistema en línea comparable, pues también va a ser este comercio electrónico. La siguiente, por favor. Exponemos muy brevemente algunos datos estadísticos que consideramos relevantes para efectos de la conferencia. El valor agregado bruto del comercio electrónico nos permite afirmar que en México, evidentemente, ha crecido de manera sostenida, apenas con cifras entre 2012 y 2024. La cifra última en realidad es una proyección. No obstante, este avance es desigual entre grandes plataformas y sectores urbanos conectados, brechas territoriales, habilidades digitales limitadas y escasa integración de algo particularmente relevante para los mexicanos, que es las pymes. La siguiente, por favor. A su vez, en este gráfico sobre la composición del valor agregado bruto del comercio electrónico se desglosa en tres segmentos: el comercio al por menor, señalado con verde, al por mayor en morado y otros servicios en azul. Pues este indicador elaborado en nuestro país por INEGI nos permite apreciar cómo se ha reconfigurado el peso relativo de cada componente dentro del sector de comercio electrónico, en el contexto, de una transformación digital que se evidenció todavía más a partir de la pandemia. El siguiente, por favor. Entre los hallazgos, pues tenemos crecimiento sostenido del comercio electrónico. Sin embargo, al mismo tiempo tenemos unas condiciones estructurales que debemos de considerar o sopesar para nuestra economía. A pesar de una amplia penetración, solo el 88.5% de la población tiene acceso a telefonía móvil, solo el 52.9% de los hogares tiene conexión fija a Internet. Eso nos lleva a una disyuntiva, porque resulta que hay 13.6 millones de mexicanos en áreas rurales, por ejemplo, sin conexión, otros 20 en zonas urbanas. En este sentido, el rezago en infraestructura es un obstáculo crítico para justamente democratizar el alcance que tendría el comercio electrónico. Las cifras, por su parte, la siguiente, por favor. En materia de comercio transfronterizo, pues son también particularmente reveladoras. En Estados Unidos, solo el 3% de las transacciones son transfronterizas. En Canadá también coincide con el 3.5% y en México el 5%. En este sentido, el potencial está ahí, pero para explotarlo requerimos mejores condiciones regulatorias, interoperabilidad de pagos y un ecosistema digital robusto. De acuerdo a algunas estadísticas también del lado derecho, donde nos ponen una perspectiva del potencial de crecimiento del comercio electrónico para Latinoamérica, para la región, pues ha sido bastante amplio para México. Sin embargo, pues esto que nosotros le llamamos, la siguiente, por favor, y por eso el título particular de la lámina,
una oportunidad estratégica para América del Norte, al mismo tiempo que un desafío pendiente para México, pues son en principio contraste de pretensiones y retos para México. Las pretensiones entre las tres economías, estaríamos hablando, de acuerdo al capitulado, pues sí, seguir facilitando el libre flujo transfronterizo de datos, incluyendo a veces datos personales, pero siempre en actividades comerciales legítimas. Para ello necesitamos una política de ciberseguridad, una política nacional y que esté en tenor de la política que existe en Estados Unidos. Evitar requisitos de localización forzosa de datos, de tal suerte que no se requiera unos servidores, no se requiera cierta seguridad del comercio físico para dar amplitud al comercio digital. Por supuesto, también proteger a los consumidores frente a fraudes, prácticas engañosas en entornos digitales, y para eso también necesitamos entonces informar y formar a la gente en términos de ciberseguridad, a qué se exponen, cuáles son los riesgos, sin que ello implique al mismo tiempo pues una reticencia a incorporarse al comercio electrónico. En ese sentido, pues finalmente las tres economías con este capitulado pues se pretende fomentar la cooperación, una cultura de cooperación, y para eso necesitamos mayor diálogo, una respuesta coordinada ante posibles incidentes que ya se han dado en las respectivas economías, tanto de robo de datos como chantaje, blanqueo de capitales, entre otros, y por supuesto el respectivo intercambio de información. Entre los retos para México en ese sentido, bueno, pues obviamente está la infraestructura desigual, las brechas en conectividad, que ya las vimos, el déficit en competencias digitales, la inclusión de las pymes y, por supuesto, un contexto político e institucional en donde no prive la incertidumbre en materia de gobernanza. La siguiente, por favor. En materia de servicios financieros, bueno, pues lo que cambia un poquito nada más es la amplitud, incluyendo los seguros, todo lo relacionado con servicios bancarios, etcétera. Digamos una descripción ligeramente más detallada. Este no es un capítulo nuevo. La siguiente, por favor. Lo que sí tenemos al respecto es pues datos que se resultan bastante contundentes. Yo me enfoqué más en la parte de la exclusión financiera. Tenemos muchos datos relevantes de inclusión para México, pero si lo vemos desde el lado de lo que nos falta, pues comparativamente con Estados Unidos y Canadá, pues tenemos un problema. México, el 51% de los adultos me marcan que si no fuera por la razón de un depósito gubernamental, no tendrían cuenta bancaria, y de tal suerte que lo podremos clasificar también como subbancarizados porque no hacen uso efectivo de los servicios financieros. Estas cifras, 50 o subbancarizados para Estados Unidos o Canadá, pues realmente son muchísimo más pequeñas. En ese sentido, millones dependen de servicios informales o que le llaman alternativos. La transformación digital por sí sola no corregirá estas brechas sin un enfoque claro de inclusión. La siguiente, por favor. En este sentido, bueno, pues sí, en la actualización del capítulo marca este enfoque de liberalización sigue en términos de tanto comercio como servicios financieros, pero se han introducido mejoras en términos de transparencia regulatoria en las que tenemos que discutir en México en tratamiento de la información, adicionalmente con apoyo de otro capítulo, pues esto de comprometerse a mantener un régimen cambiario de mercado, porque eso va a fortalecer también el comercio electrónico, y otorgar a las instituciones financieras de otra parte, además del acceso al sistema de pagos y compensaciones operados por entidades públicas, lo cual eso no limita o no tiene peso sobre el Banco de México porque no incluye al prestamista de última instancia. Para las conclusiones le doy la palabra a mi coautor, por favor. Gracias, buen día tengan todos ustedes. Vamos a iniciar señalando al respecto del comentario de la doctora
de una oportunidad estratégica, pues en realidad hay muchos beneficios, pero estos no son para todos. Hay muchos beneficios, pero no son automáticos. Tendremos que esperar cierto tiempo, se tendrá que hacer un fuerte trabajo, sobre todo en materia de capacitación, en educación, alfabetización financiera, para que las gentes que tienen acceso a celulares, las gentes que tienen una cuenta bancaria, pues la usen y la usen inteligentemente. Nosotros hemos encontrado en distintos documentos que hemos publicado, pues que hay una falta de inclusión, no solamente financiera, sino que también es muy fuerte la falta de educación financiera, la falta de alfabetización financiera y recientemente pues la inclusión digital y financiera, que de no hacerse va a profundizar las desigualdades que existen en nuestro país, sobre todo en la gente de mayor pobreza, porque hemos visto con la pandemia que se pudo hacer muchas actividades gracias a la tecnología, pero muchos aún siguen rechazándola. Muchos no tienen los conocimientos suficientes para poder ampliarla. Entonces es bien importante que se haga un esfuerzo en esta materia. Dentro de nuestras propuestas clave, pues está justamente el armonizar la normatividad estratégica en el TEMEC. Si bien el TEMEC ya está ahí, pues hay muchas áreas, como por ejemplo las fintech, como por ejemplo la ciberseguridad, en las cuales la normatividad, la regulación, la supervisión en Estados Unidos, en Canadá, pues nos llevan por mucho. Hay que mejorar justamente esa materia en nuestro país. Por supuesto, darle un fortalecimiento institucional a la principal entidad pública que se dedica al tema de la normatividad, que es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Es importante que les demos confianza a los consumidores de los servicios financieros para que puedan hacer transacciones con seguridad. Es muy común que con un fraude que se le cometa a alguna persona, esta ya no tienen más deseos de continuar con los servicios financieros. Entonces es bien importante que hagamos un esfuerzo porque se proteja dentro de las leyes al consumidor digital. Y pues por último y lógicamente que haya una mayor inversión en la infraestructura y en la alfabetización tanto financiera como digital, que tenga un enfoque geográfico, que entendamos que no es lo mismo Yucatán que Baja California, que Colima, que Tamaulipas, que la Ciudad de México, la Ciudad de Monterrey, Guadalajara. Somos pobladores todos mexicanos, pero con distinta idiosincrasia, con distinta cultura. Entonces es bien importante que le demos este enfoque geográfico. Y por supuesto que le demos la perspectiva de género. Ya desde hace algunos años las mujeres son más que los hombres, ya desde hace muchos años hay muchos estudios que revelan la importancia de que las mujeres tengan actividades productivas. Entonces, bien importante que no solamente se ofrezcan servicios financieros con ciertos estigmas como una tarjeta roja, un nombre, producto bancario rosa. No, eso no es inclusión de género. Género es justamente que entendamos que las mujeres son diferentes, que tienen necesidades diferentes y que les tenemos que atender sus necesidades y no solamente
darles un nombre en particular. Y pues por nuestra parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Vázquez, doctor Díaz. Ahora pasaremos a la ponencia Comercio de Servicios Modernos y Nearshoring en México ante la disyuntiva del TEMEC. Es un trabajo que nos va a presentar el maestro Fernando Hernández y la maestra Idalia Guadalupe Ruiz. Adelante, por favor. Gracias, buenas tardes a todos. Muchas gracias al proyecto PAPIT que nos está apoyando, al doctor Samuel y a la Facultad de Economía por esta invitación. Pues traemos nosotros este tema que creo que cobra relevancia y es como un resumen de lo que hemos estado viendo en el transcurso de la mañana. La siguiente, por favor. El documento consta de apartados de analizar el comercio de servicios modernos como una categoría que comprende lo intangible de los servicios profesionales dentro de la clasificación de otros servicios. Partimos desde la deslocalización, el auge del comercio, la actualización de las estadísticas de comercio, el surgimiento de la clasificación de comercio de servicios modernos y tradicionales, así como la participación económica en México y la importancia del TEMEC y el Plan México. La siguiente, por favor. Entendemos y hemos estado discutiendo desde la mañana el tema de la deslocalización, el famoso offshoring, y ahora de moda el nearshoring. Sin embargo, habría que ver que esta parte del comercio de servicios también está vigente desde la época de los 70, desde los principios de la deslocalización, a partir de todo este proceso de la industria norteamericana de buscar costos de mano de obra barata, buscar nuevas formas de producción, y un ejemplo en el caso de los servicios lo encontramos con la empresa Nike y la empresa Mattel, que son grandes productoras de ropa y zapato que empezaron a deslocalizar sus productos utilizando la fuerza de trabajo calificada y de menores costos, ¿no? La siguiente, por favor. Vamos a tocar ahí un tema muy interesante que al inicio la deslocalización se hacía de países desarrollados a desarrollados y posteriormente pasó de países desarrollados a emergentes o en vías de desarrollo. Y todo esto es por el tema de estar buscando beneficios por parte de las empresas, ¿no? Se deslocalizaron principalmente en el tema de Medio Oriente, que ahí hay una polémica que hoy estamos viviendo, pero también habría que ver en qué condiciones se dieron esta deslocalización. La siguiente, por favor. Para ello hemos detectado en la literatura la existencia de un ecosistema de servicios que también, como hemos hecho referencia al antecedente, hay una deslocalización de la manufactura, pero también de los servicios, y podríamos hablar de las dos vías, una globalización de bienes, pero también una globalización de servicios, la cual ha exigido, como decían ahorita los compañeros que me anteceden, el tema de un clima amigable para negocios, el crecimiento de la mano de obra calificada extraterritorial, también la caída de los costos de las telecomunicaciones, que lo vamos a ver más adelante, y un concepto que encontramos nosotros que es la comoditización de los software. Cuando se habla en este caso de comoditización de software o de servicios, siempre estamos pensando única y exclusivamente del software o del hardware, no estamos viendo todo lo que tiene de trasfondo, que son servicios profesionales especializados, y en ese tema pues hemos encontrado casi llegamos a los 9,000 billones de dólares en el 2024, es decir, hay una gran oportunidad que permite ir entendiendo cuál sería el papel de México. Adelante, por favor, la siguiente. Como podemos ver, ya haciendo una clasificación dentro del tema del comercio de servicios, podríamos encontrar la gráfica ahí en servicios totales, que lo vamos a explicar más adelante, vemos que ha crecido. Sin embargo, esos servicios totales también tuvieron un problema o un contratiempo en la pandemia, decrecieron. Sin embargo, el tema de los servicios digitales, que es de suministros digital, vemos que tuvieron un crecimiento y sostuvieron a diversas economías en el mundo, ¿no? Y México no fue la excepción. La siguiente, por favor. ¿Qué sucedió? Bueno, sucedió el tema del comercio de servicios, una clasificación que aparece en el 2019
por la CEPAL y tiene que ver con, en este caso, que no se transfieren los derechos de propiedad. A diferencia de las mercancías, transferimos derecho de propiedad y los servicios no. Hoy estamos creando servicios, pero nadie va a ser dueño de estos conocimientos que estamos generando. Esa es una característica que tienen los servicios, son intangibles y también son intranseables, es decir, no podemos ver hasta qué punto llega su exponencial de efecto, y ese es un problema muy fuerte que tenemos en el tema de los servicios, que no lo estamos valorando como debería ser. La siguiente, por favor. En ese sentido, CEPAL planteó en el 2018-2019 el tema del comercio internacional, a partir del comercio de bienes y el comercio de servicios, y en el caso de servicios lo dividió en dos grupos, ¿no? Los tradicionales, que son los 7 sectores que ya conocemos, vinculados al tema de la manufactura, pero también dividió 5 sectores que están enmarcados en el tema de las tecnologías de la información informática, servicios financieros que me antecedió, servicios de seguros y pensiones, que llama la atención como está en el caso de México, cargo por uso de propiedad intelectual, que también vamos a tocar un poco, y otros servicios empresariales. En esta última clasificación CEPAL, consideró todo el auge de todo lo que tiene que ver para construir estas plataformas, el tema de la arquitectura, el tema de diseño, que a veces no valoramos y que también está muy adentrado en el tema de la industria automotriz. La siguiente, por favor. Siguiente, por favor. En ese sentido, vemos que aquí en esta parte de la clasificación hay 2 países que sobresalen. Llama la atención fuertemente el tema de India. India es el primer país exportador de comercio de servicios modernos. Le sigue China. Pareciese que la guerra que se está dando comercial entre Estados Unidos y China tendría un efecto muy particular por el tema de China. Sin embargo, India, habría que preguntarse el por qué. India es la que más está exportando comercio de servicios modernos. Cuando hablamos comercio de servicios modernos, estamos hablando de comercio que está generando un valor añadido, agregado, mucho más de los tradicionales. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el tema del comercio de servicios? Ya lo vimos, tiene que ver con el costo de la mano de obra. China tiene un ecosistema de mano de obra cualificada de grandes dimensiones que difícilmente nosotros podríamos competir, ¿no? Todas las empresas, y ahí Osiri nos dice que para que una empresa deslocalice en términos numéricos tiene que ser eficiente, el ahorro de costos de producción tiene que ser mayor a la suma de todos los costos de transacciones. Ojo ahí, porque cuando hablamos del nearshoring estamos pensando que de manera automática las empresas van a llegar. Y un ejemplo muy claro, una empresa del norte, para que deslocalice tiene que valorar sus costos antes de hacerlo. Y lo vimos con el tema hídrico que sucedió en la administración pasada, ¿no? Muchas empresas no se fueron al sur, que había demasiada de agua por el tema de costos. Algunos empresarios decían, pues nos conviene más el tema de logística. Adelante, por favor. Bueno, haciendo este tema del ecosistema, la paridad del poder adquisitivo de China, Canadá y Costa Rica, India y México. Ponemos a Costa Rica porque Costa Rica desde 1990 se ha convertido en un país latinoamericano que está exportando servicios modernos. México ocupa un lugar dentro de la exportación de servicios generales, pero no está dentro de los 20 países más exportadores. Ojo, nos gana todavía Argentina. Brasil tampoco se encuentra. Costa Rica, un país de 5 millones de habitantes, cambió el tema del turismo y la agricultura para pasar al tema de servicios modernos. Y lo podemos ver ahí en la línea, las barras, podemos encontrar el caso de Canadá y Estados Unidos. Decían en una de las ponencias el abismo que tiene en el tema de salarios, y ahí se puede ver. México con China han llegado a un punto flexible y todavía China está teniendo un poquito más alto el costo de mano de obra que México. Ojo con ello, porque en el caso de la línea violeta, que es India, vemos que es el país que tiene menor costo, no supera ni siquiera los 9,000, 10,000 dólares anual en la paridad. La siguiente, por favor. Ya llegando al tema de México, nosotros le pusimos el tema, así es, servicios en México, déficit o auge.
Si lo vemos de manera segmentada con el tema de servicios tradicionales, pues sí, México tiene un crecimiento y lo comparamos con el tema de servicios modernos, pues vemos que servicios modernos es más pequeña, alcanza alrededor de los 15,000 millones de dólares. Sin embargo, el tema de los servicios tradicionales en México ha tenido un problema muy fuerte. Padeció la recesión a causa de la pandemia, ahí vemos la caída que tuvo el tema de los servicios, tanto servicios generales como el caso de servicios tradicionales. Y ahorita vamos a ejemplificar el tema de servicios. La siguiente, cuando hicimos auge o déficit, vemos cómo México, aún con todo lo que tenemos de datos, de información, de cómo está el comercio de servicios, México tiene un déficit en la balanza comercial. Tenemos el saldo de servicios generales, que es amarillo, lo tenemos que ha repuntado, pero es por el turismo, es por las actividades tradicionales. Y en el caso de entregas digitales, también tiene un déficit en México, entonces no estamos siendo competitivos. A diferencia, previo a venir a esta conferencia, nos encontramos que Estados Unidos tiene todo lo contrario, tiene un superávit en el tema de servicios de alrededor de 102,000 millones de dólares. Y aquí es donde se marca una coyuntura de qué va a pasar con México. En Aladi decían que estamos frente a una ola donde el canal de Panamá nos está dividiendo hacia el norte y hacia el sur. México está más encadenado hacia el norte, pero todo lo que tiene que ver con Brasil y otros países están encadenados hacia Asia. Entonces, ojo ahí porque estamos viendo también si el nearshoring nos va a beneficiar o estaríamos dando un momento del offshoring a partir de los servicios. La siguiente, por favor. Viendo ahora en el tema de comercios tradicionales, vemos cómo sí está la caída, pero sobresale la parte violeta que son viajes, y estos viajes es particularmente ligado al tema de turismo. El otro componente es transporte y tiene que ver con la maquila y construcción, que ha salido más fuerte, pero en el tema de ahí los otros 5 componentes no superamos los 2,000 millones de dólares en México. La siguiente, por favor. En términos de servicios modernos, de manera general, con estas 5 clasificaciones, vemos que México sí tiene una potencialidad, está aumentando, ya nos decían los compañeros, y está muy centrado en el tema de los otros servicios profesionales, que son las barras rojas y, como decían los compañeros, los servicios financieros. México tiene un gran potencial en el término de servicios financieros, pero en los otros servicios, ¿qué está ahí en juego? Está el tema de propiedad intelectual, está el tema de los servicios de consultoría, de temas legales. Una empresa no deslocaliza solo así, antes hace un estudio previo de mercado donde consulta a profesionales para poder hacer un proceso de deslocalización. La siguiente, por favor. Vemos ahora, digamos, en el ecosistema, el tema que tiene que ver con el tema de propiedad intelectual, pues ya podemos ver cómo estamos en el caso de México, es muy poco, hemos descendido hasta nivel de temas de propiedad intelectual. En el caso particular de telecomunicaciones es muy importante también en los costos. México no ha bajado los costos de las telecomunicaciones. La gráfica lo podemos ver ahí en el precio de 1 gigabyte en México. Todavía, vamos a decirle así, India y China tienen casi costo cero. México estamos pagando alrededor de $2.19 por 1 gigabyte. No tenemos el ecosistema de servicios. La siguiente, por favor. El tema de propiedad, el índice global de innovación nos dice que hemos retrocedido y que México no tiene continuidad. El tema de infraestructura, hemos llegado hasta el lugar número 120 de 133 países. Entonces hay que ser un poquito críticos en cómo está nuestra economía. Tenemos muchos problemas. En el lugar 63, tenemos el tema de servicios profesionales, del capital humano que no hemos podido avanzar. La siguiente. Sí, los servicios subsectores de servicios empresariales, ya dijimos que es en este caso servicios de consultoría profesional, gestión, servicios técnicos, comerciales, empresariales y bueno, lo que queda nuevamente investigación y desarrollo. La siguiente, por favor. Para que México dé tenía oportunidad a partir del TECMEC con los capítulos que se relacionan, ¿no? El tema de servicios transnacionales, que es el capítulo 15, el tema de servicios financieros 17, telecomunicaciones 18,
comercio digital que se incluyó, que es el 19, y derechos de propiedad. Este es un ecosistema que tuvo el TECMEC porque reconoció el capítulo 5 del Acuerdo General sobre comercios de servicios que no tenía el Telecán. Adelante, por favor. Y bueno, en conclusión, pues México no tiene un modelo de desarrollo definido, no aprovecha las ventajas que proporciona el proceso de deslocalización, se concentra en actividades tradicionales como la manufactura y el turismo, la cual es, en este caso el turismo hay un endeble, si hay un conflicto social, si hay una cuestión de inseguridad, pues comienza a paralizar, como lo vimos en la pandemia COVID-19. Pues yo lo dejaría hasta ahí por el tiempo y agradezco su atención. Muchas gracias, maestro Hernández. Ahora, a continuación, la doctora Aurora Marcial Flores presentará asimetría y vulnerabilidad financiera en la zona del TEMEC. Por favor, doctora, adelante. Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Les agradezco mucho su amable asistencia a este panel y un especial agradecimiento también a la diputada Claudia Rivera Vivanco, al doctor Samuel Ortiz Velázquez. Muchas gracias por todo el esfuerzo en la coordinación de este evento y gracias. Pues comenzaré mi ponencia y la desarrollaré en 4 grandes apartados. Hablaremos sobre conceptos y funciones del sistema financiero desde la teoría, asimetría histórica, rentabilidad y vulnerabilidad en la zona del TEMEC y algunas conclusiones. Quisiera primeramente abordar un poquito sobre el sistema financiero desde un enfoque ortodoxo. La teoría neoclásica nos explica que el sistema financiero, la función principal es la transferencia de fondos. ¿Cómo funciona este sistema? Tenemos un conjunto de elementos en los que allí confluyen un grupo de agentes económicos que del lado izquierdo de la pantalla, en la parte baja, las denominaremos prestamistas. Este conjunto de agentes económicos tienen excedente de fondos y no saben qué hacer con ellos. Bueno, sí, quieren ganar dinero con ellos, ¿no? Y del lado derecho tenemos los agentes económicos que quisieran o necesitan realizar proyectos de inversión, pero no tienen los fondos suficientes. Entonces, el sistema financiero desde esta visión se encargará de transferir los fondos excedentes desde estos agentes económicos a los agentes deficitarios. ¿Cómo lo va a hacer? A través de 2 mecanismos. En la parte de arriba, el primer mecanismo lo llamamos financiamiento indirecto. Y entonces los flujos van a pasar por intermediarios financieros en donde encontramos bancos, fondos de inversión, inversionistas institucionales, entre otros. El segundo mecanismo de transferencia es el que está en la parte baja de este esquema, que le denominamos financiamiento directo. Este mecanismo es a través de mercados financieros en donde tienen lugar la compra y venta de instrumentos financieros como bonos, acciones, etcétera. Y a propósito, también en este mecanismo, también a través de los mercados financieros, pues también pueden asistir los intermediarios financieros para participar de estas actividades. De acuerdo con la teoría neoclásica, el propio sistema se encarga de suministrar los medios para cumplir con estas funciones. Siguiente, por favor. Entonces, esta perspectiva neoclásica nos dice que el sistema financiero, además de todo, y por esta función relevante de transferencia de fondos, está vinculado con el proceso de crecimiento y desarrollo de las economías. También nos dicen en estudios más recientes que entre los países los sistemas financieros son distintos. Aceptan que hay diferentes dimensiones de los sistemas financieros, pero no solamente eso, sino que también evolucionan con distintas trayectorias en el tiempo. Desde esta perspectiva, entonces, la globalización financiera es algo bueno porque asegura una intermediación eficiente, esta palabrita que le gusta mucho a los neoclásicos, una intermediación eficiente entre el ahorro y la inversión. En esa lógica y en esa secuencia, se necesita ahorro para que haya inversión en la escala global. Siguiente, por favor.
Esta concepción del sistema financiero y todas sus funciones ha tenido consecuencias y ha tenido implicaciones históricas muy relevantes para México. Ya sabemos que nos trajo consigo una denominada globalización financiera en las últimas 5 décadas y que en esta lógica de funcionamiento asistimos a un conjunto de países primeramente aquellos países que tenían excedentes de fondos, los prestamistas, los que tienen el ahorro para poder hacer algo con ellos, ¿no? No sabían qué hacer, entonces dijeron, por allá hay países que necesitan esos fondos, vamos a echarles la mano, les mandamos fondos y entonces ellos que hagan las actividades de inversión para que saquen adelante los países, para que financien el crecimiento económico. De esta manera tenemos otra relación que también le gusta a los neoclásicos, una relación par en la que todo mundo gana, es un win-win, un ganar-ganar. Los prestamistas están ante la posibilidad de obtener mayores rendimientos, en este caso son las naciones desarrolladas, y los prestatarios están ante la posibilidad de suplir los faltantes de ahorro para el financiamiento del crecimiento. Todo mundo gana. Y aparece la palabra que le gusta mucho en este contexto teórico, que es la eficiencia. En ese sentido, la globalización financiera permite importar un sistema financiero desarrollado mediante procesos de catching up que son generados por los flujos internacionales de capital y por los procesos de interdependencia económica. La función del gobierno, ¿cuál es? Observar, regular, supervisar, garantizar que el factor confianza mediante los cuales, que es el factor que permite esta transferencia de flujos entre un grupo y otro, prevalezca justamente a través de regulaciones. Que si el sistema financiero falla, culpa del gobierno. No reguló bien, no supervisó bien y resultó incompetente para hacer la única función que le tocaba hacer. En este sentido, también la innovación financiera es producto de las fallas del sistema financiero. Si hay nuevos productos que se salen a la regulación, es que el gobierno no supervisó bien, pero también puede ser producto de las fuerzas de la oferta y la demanda. Una economía de mercado también en el sistema financiero. Siguiente, por favor. Existe otra alternativa teórica que nos permitiría entender otras cuestiones que la teoría neoclásica no logra explicar. El enfoque teórico heterodoxo nos afirma que el endeudamiento externo, la famosa deuda externa, es el vínculo directo con el proceso de apertura comercial y financiera. Entonces, la deuda es el vehículo de las transformaciones y esta perspectiva nos permite explicar no solamente esa línea que se fue creciendo, que es la deuda externa a través de las décadas en México, pero también nos permite explicar cómo se fue dando. Realmente no fue un proceso muy largo, si se fijan entre las rayas rojas y verdes, ese desplazamiento del financiamiento tradicional que era llevado a cabo por la banca tradicional, viene a ser desplazado casi de sopetón por los famosos bonos y otros instrumentos financieros. Siguiente, por favor. Entonces, esto ha tenido unas implicaciones históricas, no solamente para las economías en desarrollo, en particular para México. Estamos en un panorama de una extranjerización del financiamiento interno. Estamos ante salidas de flujo en la forma de utilidades hacia las matrices, de la contracción del crédito, el consumo y de ingresos financieros internos. Y en suma, esto nos da como resultado una inserción asimétrica al sistema financiero internacional. Siguiente. Y entonces este enfoque heterodoxo nos plantea una lógica opuesta de la que nos plantea la visión neoclásica. Ahora tenemos que si ocurren los flujos de efectivo, no es porque haya naciones necesitadas justamente de fondos, sino porque hay oportunidades de inversión, hay expectativas de ganancias. Si no hay expectativas de ganancias, los flujos no van a ocurrir. Y si hay expectativas de ganancia, esas ganancias se pueden materializar, se pueden realizar y tendremos una relación donde los flujos
van de los países menos desarrollados hacia los países más desarrollados en la forma de flujos de ganancias financieras. Siguiente, por favor. Entonces, esta lógica nos permite quizá entender un poco más el proceso de globalización financiera en la que se insertó México, comenzando con la deuda externa, después pasando por la etapa de liberalización financiera, que allí justamente en esa etapa se privatizan los riesgos de los tipos de cambio y con eso surge un mercado moderno de divisas y llegamos al punto de institucionalizar o dar legalidad a todos estos eventos en la forma de tratados comerciales como los que tenemos entre México y los países de América del Norte. Desde la visión neoclásica, la internacionalización de los servicios financieros pretende favorecer la implantación de sistemas financieros más estables, ya eran estables, pero ahora más, y eficaces, contra la posición heterodoxa que nos dice que los procesos que conducen a la inestabilidad financiera lo damos por hecho. Los procesos o la inestabilidad financiera es un hecho, son una parte ineludible de cualquier economía capitalista. Esto es que el capitalismo es inherentemente defectuoso. Siguiente, por favor. Implicaciones para el TEMEC, ya nos hablaron los panelistas anteriores, estas inclusiones en el nuevo TEMEC, la no exigencia a los proveedores para establecerse en el país, las cláusulas de trato nacional y de nación más favorecida, o sea, que estamos de igual a igual. No nos podemos tratar de diferente forma, no hay uno más fuerte y uno más débil, todos somos iguales, y medidas prudenciales para salvaguardar la integridad y estabilidad del sistema financiero. Siguiente, por favor. Como les dije hace rato, desde la visión heterodoxa estamos en un panorama donde si hay perspectivas de ganancias, expectativas de ganancias, hay flujos. Y en México estas expectativas se materializan en diferenciales en las tasas de interés. Esos numeritos son qué tan superiores son las tasas en puntos porcentuales de las tasas de México contra Canadá o las tasas en Estados Unidos en importantes mercados financieros como el mercado de dinero, mercado de depósitos y mercado de bonos gubernamentales. Siguiente, por favor. Otro aspecto, rentabilidad financiera. Ya también la doctora Nitzia nos habló de inclusión financiera, ¿no? Y que pues ahí nada más subrayo unos cuantos, no sé si se alcancen a ver, yo los veo muy chiquitos los números, pero si se fijan, los mercados en Canadá y en Estados Unidos están prácticamente cubiertos en términos, por ejemplo, de realización de pagos digitales, de tener una cuenta bancaria, y México estamos en más o menos entre 30 y 40%. Un gran campo para hacer ganancias financieras. Siguiente, por favor. Otra aspecto de vulnerabilidad, también ya nos hablaron de las faltas de regulación, ¿no? Un ejemplo de ellos es la ley FinTech, que regula dos tipos de instituciones de tecnología financiera, las instituciones de fondo de pago electrónico, instituciones de financiamiento colectivo, pero tenemos un gran conjunto de instituciones financieras y no financieras que brindan otro tipo de servicios que también son considerados como fintech. Estos otros grupos no están al amparo de esta ley, no están regulados y no están constituidos como alguna de estas figuras previstas en la ley. Siguiente, por favor. ¿Qué tamaño tienen? Pues miren cuánto han crecido entre 2020 y 2025. Crecieron un 75%, dominando en segmentos como préstamos, pagos y remesas, tecnologías empresariales, gestión financiera empresarial, entre otros. Siguiente. Y en esta figura vemos qué tanto están reguladas. Ahí más en la frontera verde nos dice que menos del 50%, 44% están operando bajo la ley FinTech, otro 30% opera a través de terceros, no necesariamente bajo la ley,
y un 26% que apenas se cuenta en procesos de a ver si se incorporan o no a las leyes. El panorama es que se han acelerado la digitalización por medios, todos estos servicios por medios digitales, y que esto tiene siempre un impacto directo en el PIB, en el consumo privado, en inversión, en una gama de variables macroeconómicas. Siguiente. Y como conclusiones, ya para terminar, los retos. Yo diría que va más allá de una soberanía digital. Estamos en un panorama en que necesitamos soberanía monetaria. La gran tarea desde hace más de 50 años para México es que el financiamiento de su crecimiento económico está completamente extranjerizado. Y ante las políticas del TEMEC no atendimos ese reto, no se ha tomado esa oportunidad para decir, pues vamos a tomar la sartén por el mango, vamos a tratar de fortalecer la banca de desarrollo, por ejemplo, para tratar de generar esos flujos que necesitamos para financiar el crecimiento. Hace falta más análisis teórico práctico fuera de la ortodoxia, mucho. Hace falta reglamentar, monitorear, optimizar, etcétera, el universo fintech. Hace falta gestionar riesgos asociados con la volatilidad de los flujos de capital, gestionar riesgos asociados en la pérdida de soberanía monetaria. En suma, gestionar nuestra soberanía monetaria. Conclusiones. Son más que nada, son preguntas que ustedes tienen en su pantalla. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Marcial por ajustarse adecuadamente a los tiempos. Y ahora le damos la palabra al doctor Gustavo Enrique Sauri, que nos va a presentar la ponencia titulada Efectos de las políticas comerciales estratégicas estadounidenses en las negociaciones del TEMEC, caso Servicios Financieros de la Banca Mexicana. Adelante. Muchas gracias. Y pues igual quiero sumarme al agradecimiento por la invitación a la diputada Claudia Rivera Vivanco, que nos ha hecho el favor de hospedarnos el día de hoy y el día de mañana, y también al doctor Samuel Ortiz como coordinador del evento, quien pues así en los últimos momentos de la inscripción de los temas pues me dio la oportunidad de poder compartir con ustedes algunas ideas sobre esto, ¿no? Que pues es el sector de servicios financieros y mucho más en particular qué es lo que tiene que ver, bueno, mi preocupación y mi trabajo de investigación de hace algunos años tiene que ver con esto que formalmente le llamamos las políticas comerciales estratégicas y que, bueno, pues es esto que entendemos como o que tratamos más bien de entender como estas múltiples decisiones impredecibles que generan mucha incertidumbre y mucha confusión de parte del gobierno de Estados Unidos, de la administración Trump en su segunda administración. ¿Sí? Entonces, si pasamos por favor a la que sigue. Bueno, está un poquito pequeña la letra, pero bueno, pues esa es la agenda de la presentación, que tiene básicamente como pues un enfoque de hacer pues una evolución y tener como en el centro la parte de la estrategia del punto en el que nos encontramos y que sirva un poquito como para proponer algunas líneas, como decía nuestra directora Lorena Rodríguez en la mañana, ¿no? Que sirva este foro también pues como para proponer algunas de las pues algunas ideas en miras a la renegociación la renegociación adelantada en la que ya estamos. Sí, pasamos por favor a la que sigue. Bueno, esta diapositiva que se ve, bueno, la letra muy pequeña, lo que trata de hacer es nada más como recordar un poquito cuál es la importancia y la amplitud, ¿no? Ya la doctora Aurora nos daba la idea fundamental de qué es esto de los servicios financieros, ¿no? En la versión ortodoxa, que es básicamente la función de la intermediación, que está dividida en dos grandes sectores, que es la banca, que todos conocemos, ¿no? Esta banca que está dividida a su vez
en dos partes, la banca de inversión, ¿no? Toda la banca de inversión, que es básicamente hacia donde se ha dado pues todo el proceso de integración dentro de las diferentes versiones de los tratados, que ahorita voy a revisar rapidísimo, y que es en donde justamente pues se han dado los diferentes cambios y lo que se espera sobre la renegociación, ¿no? Entonces tenemos por una parte el sistema bancario tradicional que nosotros conocemos, la banca al menudeo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con nuestros servicios, vamos a decir, del día a día, y la otra parte que es la banca de inversión, ¿no? Y bueno, pues toda esta parte de la intermediación financiera, que son los bancos, y que pues todo esta otra, digamos, otro universo amplísimo, donde pues ahí caben las afores, las IEFORES, los seguros, las arrendadoras, las fintech, y bueno, pues todo lo demás que no es banca, servicios financieros no bancarios, que pues es otra parte muy importante de la actividad, ¿no? De intermediación. Si pasamos por favor a la que sigue. Bueno, esta diapositiva lo que trata de hacer es establecer como 4 puntos fundamentales en este proceso de negociación y de los procesos de integración entre México, Estados Unidos y Canadá, que empiezan en el 88 y que son importantes, principalmente en el 88, porque bueno, pues todo lo que se deriva posteriormente de negociaciones en el sector de servicios financieros, parte del acuerdo original de todo esto, pues que es el Tratado Estados Unidos-Canadá de 1988, ¿no? Que como sabemos pues también es como el antecedente que se utiliza como base y como modelo para negociar el Telecán entre el 91 y en el 93, y que se echa a andar pues en el 94 ya como Telecán, y que sabemos que bueno, pues esa relación y esa evolución es importante, porque el siguiente paso, pues después de muchos años, sabemos, pues es la llegada de Trump en el 2018 y el lanzamiento de la renegociación del Telecán, que termina en el TEMEC pues en su lanzamiento, digamos, en un proceso de negociación en tiempo récord, pues que termine en el TEMEC en el 2020, ¿no? Entonces un poquito era como poner en cronología, a lo mejor hubiera quedado mejor de manera horizontal, pero bueno, pues es un poquito esa la idea, ¿no? De cómo los orígenes vienen en el Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-Canadá, evolucionan al Telecán, y luego el Telecán evoluciona al TEMEC, y luego pues estamos ahorita, vamos a decir, en esta última etapa de negociaciones, pues de lo que yo me gustaría que lo viéramos como el sistema financiero de Norteamérica. En realidad el sistema financiero de Norteamérica pues son estos 3 sistemas de México, Estados Unidos y Canadá, y que yo pues los vería de varias maneras, ¿no? Y que me gustaría que igual lo pensáramos tal vez en ese mismo sentido, ¿no? Que es un sistema financiero muy asimétrico, es un sistema financiero en donde hay diferencias pues que se mantienen entre México, Estados Unidos y Canadá, un sistema pues que se encuentra en diferentes etapas de su evolución, ¿no? Estados Unidos va mucho más adelantado en algunas cosas. México, curiosamente, que es otro de los puntos importantes en el sistema financiero de Norteamérica, que México, curiosamente, tiene un proceso de regulación que se ha mencionado por los colegas, que está mucho más avanzado que el de Estados Unidos y que incluso el de Canadá, y que también este sistema financiero de Norteamérica tiene otra característica, que es un sistema financiero regulatoriamente muy autónomo, ¿no? No es un sistema que tenga una regulación, vamos a decir, para los 3 países, sino que los 3 países llevan su misma dinámica, ¿no? Estados Unidos se regula por la SEC, México se regula por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que seguramente tienen alguna comunicación entre sí, y bueno, pues en Canadá también tienen su institución, vamos a decir, su institución reguladora. Entonces, pero bueno, a final de cuentas, no existe una institución, vamos a decir, regional o trilateral que haga las funciones de regulación. De hecho, prácticamente ninguno de los sectores lo hay.
Y pues eso da un poquito idea de cómo está fragmentado de alguna manera, yo lo describiría así, el sistema financiero de Norteamérica, ¿no? Cada quien va por su camino y hay puntos ahí como de coincidencia. Si pasamos porfa a la que sigue. Bueno, esta diapositiva, bueno, básicamente trata de poner énfasis en los 4 puntos que consideramos son los más importantes del sector de los servicios financieros. Y si ven por ahí muchos acrónimos, es un defecto de formación, ¿no? Pero que ayuda mucho a avanzar y a describir. Entonces, bueno, esto es el papel del sector de los servicios financieros en la economía internacional, que bueno, pues lo podemos identificar por estos 4 grandes temas, ¿no? Recordamos la crisis económico-financiera del 2008, ¿no? Lo importante que tiene que ver con el desarrollo económico, el papel de la intermediación y el servir también, que es una parte muy fundamental, ¿no? La de los pagos internacionales. Y pasamos a la que sigue. Pasamos a la que sigue, por favor. Bueno, entonces estos son los antecedentes inmediatos. Pues en realidad lo que tenemos ahora en el TEMEC, que también ya se comentaba, hoy tenemos el capítulo 17, que es el de servicios financieros, el capítulo 18, que tiene que ver con las telecomunicaciones, el capítulo 19, que es el de los servicios digitales. En la era del Telecán, pues era el capítulo 14, el capítulo 15 y el capítulo 16, ¿no? Pero digo, básicamente es como una réplica. En ese entonces, en el caso del Telecán, es interesante que básicamente lo que se buscaba hacer era como darle un poco de sentido a las negociaciones multilaterales que estaban en ese entonces en proceso, la famosa Ronda Uruguay, que pues estaba ahí todavía como que tratando de concluir y de terminar, y que como todos sabemos, a final de cuentas termina en su evolución y en su transformación en la Organización Mundial del Comercio, que también ya se comentó en la mañana, pues está en un proceso de crisis, ¿no? La crisis del multilateralismo, del sistema multilateral del comercio representado hoy por la OMC. Entonces, bueno, lo que se trata de hacer en esa primera parte, en estos antecedentes inmediatos al TEMEC, en el Telecán, pues es atribuir o bueno, adaptar todos estos grandes principios del multilateralismo del comercio al sector financiero. Es decir, el principio de no discriminación, la cláusula de la nación más favorecida, el trato igual, el trato nacional, ¿no? Que era pues como uno de los puntos importantes. Y el otro punto importante pues era que los sistemas financieros, aunque pues todavía siguen muy cerrados, estaban todavía más cerrados, ¿no? Entonces lo que viene a hacer el Telecán es un poco como a darle la pauta a la liberalización de los servicios financieros, a una parte de los servicios financieros, principalmente en el tema de las inversiones. Si pasamos por favor a la que sigue, ¿no? Estos son los cambios importantes, ¿no? de la transición del Telecán al TEMEC, ¿no? La inclusión de pues todo lo que hemos estado viendo en los últimos 25 años, que es la inclusión de los servicios digitales, que también ya se ha hecho referencia a ella, el flujo de datos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con es un tema muy importante, ¿no? El que las autoridades, yo creo que es ahí en donde creo que se ha trabajado más en la integración del sistema financiero en Norteamérica, que es el compartir datos, ¿no? El compartir datos de usuarios de los servicios financieros por una infinidad de temas, entre ellas uno muy importante para los vecinos del norte, que es el lavado de dinero, ¿no? Sabemos que hay ahí una gran cantidad de actividades ilícitas y que muchas de ellas pasan por la formalidad de las instituciones del sistema financiero, y bueno, pues es justamente uno de los grandes saltos del Telecán al TEMEC, ¿no? El tema de los servicios financieros. Y bueno, finalmente esto que comentaba hace unos momentos, que es la importancia de que los sectores pues mantengan relativamente algunas líneas comunes en términos regulatorios, ¿no? Como decía, pues los sistemas
financieros de la banca, en el caso de México, Estados Unidos y Canadá, van de manera muy autónoma, pero bueno, pues hay ahí una compaginación y una relación de algunas actividades que por la misma o derivados de la misma actividad comercial son muy importantes. Si pasamos ahí a la siguiente, esta no la vamos a saltar, que es un comparativo ya un poquito más particular y específico sobre el Telecán y el Temec, que bueno, pues va mucho de la mano de esto que ya venía comentando. Y ya estamos terminando, ¿no? Y también ya se me acaba el tiempo. Llegamos a esto que son las políticas comerciales estratégicas. Y pues no son otra cosa que pues el conjunto de políticas y de amenazas y de actitudes que ha tenido el gobierno de Estados Unidos desde su primera administración y que se ha reforzado o que se han visto en esta nueva versión 2.0 de la administración Trump, en donde hay pues una cantidad de diferentes órdenes ejecutivas. No solo es la política comercial en su versión arancelaria, la política arancelaria, y la otra parte complementaria importante que hemos estado viendo, que es la política comercial no arancelaria, con todos los diferentes instrumentos de esa política, sino que estas políticas comerciales arancelarias y no arancelarias se combinan con una serie de políticas públicas que se manifiestan y que se aplican a través de diferentes órdenes ejecutivas. Entonces, todo este conjunto de políticas comerciales y no comerciales es lo que entendemos por políticas comerciales estratégicas y que son muy importantes para la negociación que se viene. Si ponemos ya finalmente esta última diapositiva, que hace referencia a lo que eventualmente pues tendríamos que ir considerando en la negociación, o lo que va a ser muy importante hacia adelante en la renegociación, pues lo que falta del año y el próximo año, y que bueno, pues a final de cuentas estará condicionada por todas estas negociaciones previas, ¿no? Sabemos que ahorita la parte del neoproteccionismo está enfocada básicamente en 3 sectores, que es el sector automotriz, el sector del acero y el sector del aluminio, que es ahí en donde están los negociadores nacionales, ¿no? El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que va cada rato a Washington a tocar la puerta ahí en el Departamento de Comercio de Estados Unidos, pues para tratar de regular. Entonces, estas negociaciones o el resultado de estas negociaciones de estos 3 sectores va a ser muy importante y condicionará lo que va a pasar en el sector de los servicios financieros. Y si recordamos, también hay otros temas importantes que estarán ahí y que condicionarán la negociación, que son los temas migratorios y los temas de seguridad fronteriza. Entonces sabemos que en realidad lo que le interesa a Trump no es tal vez un neoproteccionismo, o sea, sí hay un tema de competitividad y de protección de sus industrias, pero yo creo que lo que está buscando fundamentalmente Trump, pues son, y lo ha dicho y está eso abiertamente declarado, pues lograr concesiones en los temas no comerciales, no económicos, no financieros, sino son en los temas migratorios y en los temas de relación fronteriza, de seguridad fronteriza. Yo con eso terminaría, y una disculpa si me excedí con el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sauri. A continuación, el licenciado Gerardo Arrieta nos presentará desafíos en las telecomunicaciones en México, cobertura, competencia, innovación tecnológica y costos del espectro radioeléctrico. Adelante, por favor. Buenas tardes a todos. Agradezco esta oportunidad por el factor de organización de los doctores Samuel Ortiz y Claudia Rivera. Asimismo, pues dadas las perspectivas económicas que han dado mis compañeros de mesa, yo acudo un poco más a entrar al aspecto jurídico, que no podemos ignorar una cuestión económica que van íntimamente relacionadas. En esta ponencia planeo abordar los desafíos estructurales del sector de telecomunicaciones en México, dadas las relaciones comerciales que tenemos bajo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá,
así como los fenómenos actuales de nearshoring y neoproteccionismo estadounidense. Asimismo, sabemos de la existencia del Plan México, que aunque no es tan clara su operatividad en estos momentos, busca tener un papel clave a la larga, que es generar una iniciativa que permita amortiguar las vicisitudes que existen en el mundo y con nuestro socio comercial más grande, que es Estados Unidos. Es así que la oportunidad que tendríamos, o más bien la necesidad, sería fortalecer la posición mexicana dentro de la cadena de valor para que así, fortaleciéndose dicha posición, tomar en cuenta los desafíos que tenemos en México desde la perspectiva estructural, regulatoria y comparativa con las políticas que se manejan en telecomunicaciones en distintos países. Tenemos como antecedente las reformas constitucionales del año 2013, donde se encuentra un nuevo marco institucional y competitivo, pero persisten obstáculos significativos en términos de cobertura territorial, de concentración del mercado, en este caso de telecomunicaciones, de redes, un poco también en cuestión fiscal. Bueno, no hay una concentración en todos los mercados de telecomunicaciones, pero sí principalmente en lo que es de telefonía e internet, así como pues una no tan favorable innovación tecnológica. Así pues, tenemos que ver el contexto en el que vivimos, recordar la tarea señalada en el artículo 6º constitucional de nuestro país, que consagra el derecho al acceso a las tecnologías de la información y comunicación, conocidas como TIC, como un derecho garantizado por el Estado, bajo los principios de universalidad, accesibilidad, calidad y libre competencia. Así pues, en próximas diapositivas voy a señalar que la realidad operativa y regulatoria del sector, si bien ha tenido ciertos avances, falta concretar algunas metas dispuestas bajo estos principios. Esto, lo que yo les he comentado, guarda especial importancia porque estamos en contacto con las telecomunicaciones todo el tiempo. Por ejemplo, ¿sabían que en 2023 el 25% de los mexicanos en zonas rurales aún no tenía acceso a Internet móvil? Pese a avances normativos importantes como los que se muestran en la reforma en materia de telecomunicaciones de hace poco más de 10 años, que se creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones y que se generaron una serie de metas, acciones y estrategias para garantizar el acceso efectivo, equitativo y sustentable a los servicios digitales. Aún faltan varias regiones sin cobertura adecuada, el mercado sigue altamente concentrado en pocos operadores y los costos del espectro radioeléctrico, el instrumento esencial para la prestación de servicios móviles en muchos casos, se encuentra entre los más elevados en su costo en todo el mundo. Ahora bien, pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Qué relación guarda esto con el TEMEC? En el contexto del TEMEC es importante recordar que los Estados parte tienen obligaciones concretas en materia de telecomunicaciones y economía digital. No se trata solamente de aspectos técnicos, sino de compromisos jurídicos que inciden directamente en nuestra infraestructura nacional. Por ejemplo, el tratado exige que México garantice condiciones no discriminatorias en el acceso y uso de las redes, que promueva la interoperabilidad tecnológica entre sistemas, que respete la protección de datos personales y que facilite el libre flujo de información a través de las fronteras. Estas no son recomendaciones opcionales, son estándares mínimos de funcionamiento en la economía digital en América del Norte y, bueno, en México, que si bien no forma parte de América del Norte, trabaja dentro de ese bloque económico. Y aquí es donde la conectividad se vuelve estratégica. Si bien se habla mucho de nearshoring y del regreso de inversiones hacia México, lo cierto es que va a haber complicaciones en mediano y largo plazo para establecer operaciones complejas de manufactura, logística o servicios avanzados en una región donde no haya infraestructura de telecomunicaciones confiable, moderna y segura. Esto aplica de manera transversal hacia otros sectores de la economía como la industria automotriz, la electrónica de alta precisión, la logística inteligente, los centros de servicios empresariales y las tecnologías de la información.
Todos estos sectores requieren conectividad robusta, redes de alta velocidad, baja latencia y seguridad digital. Así que, tomando en cuenta el contexto adverso que tenemos en el mundo, que una desaceleración económica a nivel global, los problemas que tiene Estados Unidos, la creciente derecha, el pensamiento de derecha en Estados Unidos que buscan protegerse en algunos sectores económicos, no así en telecomunicaciones, pero sí con sectores relacionados, se requiere generar una postura competitiva que permita que México sea un actor relevante y que no sea una complicada trayectoria en el futuro la que podamos ver en este engranaje global y en la región económica en la que estamos inmersos. Volviendo al tema de la cuestión de lo digital, tenemos una brecha digital que sigue siendo profunda. Siguiente diapositiva, por favor. Aunque el número de usuarios de Internet ha crecido, la distribución es claramente desigual. Ahí se puede ver en el mapa los estados de la República que tienen un color más oscuro, es donde hay mayor penetración del Internet, y tenemos estados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, que aparecen con morado más tenue. Estas son cifras de 2023, puede ser que haya mejorado en los últimos meses, semestres, años. Sin embargo, es un signo alarmante de que ha habido una mayor inversión en estados donde existe una mayor rentabilidad y que no ha habido un camino claro en torno a esto. Ahora, esto se suma la alta concentración del mercado móvil, que bueno, puede también causar problemas porque pues no es tan sencillo tener una competencia efectiva si el poder sustancial del mercado sigue en manos de unos cuantos operadores. Si los operadores más cercanos en telefonía móvil tienen una diferencia de 40 puntos porcentuales con su más grande competidor Telcel, que son AT&T y Movistar, y que lo único que ha ocurrido es que el sector de los operadores móviles virtuales como Byte, Easy Móvil, entre otros, en su conjunto ya forman un tercer jugador dentro de la mesa. Sin embargo, podemos ver que pues se ha ido volviendo un mercado equitativo, pero de manera muy lenta. A eso hay que sumarle el otro problema, que es el costo del espectro radioeléctrico. Esto ya es una cuestión de regulación interna aquí en México, pero que sí nos puede causar problemas para formar parte de un desarrollo regional. ¿Por qué? Se han visto que hay sobreprecios de hasta el 96% en cuanto a las bandas que se utilizan para el servicio de 4G, 5G, y que además no hemos tenido una penetración adecuada siquiera del 4G en estos estados que se ven en el mapa, ¿no? Pasemos a la diapositiva de hipótesis, por favor. Si bien esta ponencia es para exponer propuestas o defectos que existen en el actual mercado de telecomunicaciones en México y su relación con el TEMEC, aquí podemos ver que podemos reducir los costos del espectro, dejarlo de ver como una fuente recaudatoria para así facilitar la educación digital, si tomamos en cuenta a los distintos sectores de la población, si vemos el llevar los servicios a esas regiones que veamos de color más tenue en el mapa, y tenemos que incentivar la inversión que permita mejorar la cobertura, calidad e innovación tecnológica. Siguiente, por favor. Los objetivos que tenemos que centrarnos es ver las brechas de cobertura con datos oficiales, cuántas personas están dejando de recibir el servicio. Tenemos muchas comunidades rurales donde no se está recibiendo el servicio adecuadamente, con una señal muy baja, o que en muchos casos que me ha tocado ver haciendo trabajo de campo como abogado, que dicen es que solamente se recibe bien la señal con Telcel, que curiosamente partiendo de la reforma en materia de telecomunicaciones de 2013, constitucional, podemos ver que donde se ha hecho mayor inversión, incluso de quienes conformarían la red compartida, es en las principales ciudades, pero en estos pueblos y comunidades pues, el servicio tiende a ser más precario.
tenemos que analizar la estructura del mercado y el nivel de concentración, ver cómo romper con este esquema. Tenemos que revisar el marco institucional, que sí se han hecho esfuerzos, pero pues sí han habido, eso representa un obstáculo porque pues estamos yendo hacia vertientes diferentes, que sí ha surgido CFE de Telecomunicaciones, que sí han llevado Internet y el servicio telefónico a distintas partes del país, que si continuamos con con la red compartida. Sin embargo, podemos ver que, por ejemplo, en otros países lo que se hace, la experiencia es de dar incentivos a quien opere en estas regiones y no solamente cobrarle al operador por utilizar el espectro, sino incentivar que operen en esas zonas y bueno, también hacer una evaluación de costos en cada región y no cobrarles a todos lo mismo porque pues, es imposible, la capacidad económica de los habitantes es distinta de una región a otra. Pasemos a la siguiente. Y bueno, lo que les comentaba, que la desigualdad de acceso a los servicios de telecomunicaciones ha dificultado la inclusión digital de las personas. Sí, mucha gente, podríamos decir, tiene internet, pero pues sí todavía vemos un rezago en la población en el acceso a estos servicios digitales, al uso de herramientas tecnológicas, a la mejora del nivel educativo, porque pues, no tienen internet, es más difícil acceder a cierto tipo de información. Pasamos a la siguiente. Y bueno, lo que les comentaba, la concentración en el mercado, Telcel, aún a pesar de la reforma y los cambios que se han visto, concentra más del 60% del mercado móvil. La reforma 2013 y bueno, la que está por llevarse a cabo actualmente, no es como que yo esté en contra o que diga, no, es que está mal, hay algunos puntos positivos, sí se ha fomentado el desarrollo, pero pues hay tareas pendientes, hay dificultades para nuevos operadores. Pasamos a la siguiente. Y bueno, externar mi preocupación por la fragmentación de facultades entre distintos organismos como el IFETEL, Comunicaciones, Transportes, así como la próxima extinción del IFETEL, la débil coordinación interinstitucional que existió durante su existencia y que se ve que va a persistir en los próximos años, una falta de estrategia digital a largo plazo. Siguiente. Lo que les comentaba de que es muy caro el espectro mexicano, las dificultades incluso que han tenido operadores como AT&T y Movistar y que han tenido que devolver espectro. Siguiente. Entonces, aquí yo les pregunto, ¿por qué no establecer tarifas razonables? ¿Por qué no tomar el ejemplo de otros países, por ejemplo, que se otorgan licencias con contraprestaciones sociales como se hace en Chile, que se busca conectar escuelas, hospitales? Sí existen esos programas, pero pueden perfeccionarse. O incentivos para llevar la cobertura a zonas alejadas, como sucede en Alemania, Suecia o Suiza. Y aquí yo paso a la diapositiva de conclusiones, bueno, de la ponencia, y no solamente es criticar lo que se hace, sino que tenemos una oportunidad histórica por los cambios que vemos en el país. Debemos de pensar en hacer una reforma fiscal a cómo se administra el espectro y no solamente pensar en una labor de obtener recursos, sino de ver a futuro, de apoyar a toda la población en México y no solamente en las zonas más pobladas o con mayor capacidad adquisitiva. Es así que debemos de tomar en cuenta que la conectividad es un derecho habilitante, es decir, nos permite acceder a otros derechos. Espero que puedan tomarse en cuenta de estas palabras y agradezco su atención a este auditorio. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Gerardo. Gracias. Ahora vamos a dar paso a una serie de preguntas, comentarios por parte del público que amablemente nos acompaña el día de hoy.
Si tienen algún comentario o duda dirigido al panel o a alguno de los integrantes, por favor les pedimos se presenten y digan su comentario. De esta manera concluye el primer día de nuestro segundo Foro Nacional, el TEMEC en su encrucijada, neoproteccionismo, relocalización y política industrial. Estos trabajos fueron presididos por la diputada Claudia Rivera Vivanco. Acabamos de tener la mesa 7, telecomunicaciones, comercio de intangibles y servicios financieros. Bueno, este es el primer día de una jornada de 2 días muy completa, en donde el punto y el objetivo es diseñar estrategias para hacer frente a los retos comerciales que existen actualmente con Estados Unidos y, por supuesto, resaltar las fortalezas que existen en nuestro país. Muchísimas gracias por contar con nosotros. Recuerde que estamos a través de nuestras diferentes señales del 45.1 al 3, además de todas nuestras plataformas digitales, que es así, están siempre disponibles. Yo soy Jimena Cardona y me encuentras aquí en el canal del Congreso.